Buenas noches, hermanos. Les quiero presentar a una hermanita bien especial en este momento. Ella es nuestra hermana Alma Dacaret, que nosotros con mucho amor y cariño le decimos Almita. Se dan cuenta que el Señor Jesús en esta noche la ha elegido a ella para que traiga su palabra a nosotros. Así es que quiero pedirles que nos unamos en oración todos juntos. Vamos a elevar nuestra mano derecha en señal de que estamos en común unidad hacia Almita. Señor Jesús, Padre amado, tú que eres todopoderoso, tú que eres toda misericordia, tú que eres la luz de nuestra vida y de nuestro caminar. A ti te entrego en este momento el corazón, los labios, la mente y todo el cuerpo de Almita. Tómalo desde ya, mi Dios, para que toda palabra que salga de su boca y de su mente y de su corazón sea para alimentarnos a nosotros, que hemos venido sedientos de ti en esta noche. Gracias porque sabemos que ese mensaje es directo para cada uno de los que estamos aquí. Prepara nuestros corazones para que podamos hacer vida esta palabra que Almita nos trae. Gracias te damos, Señor, y a ti, Virgen Santa, también te la encomendamos para que estés intercediendo en todo momento de esta charla, para que tú lleves tu semilla a nuestros corazones y el mensaje y el corazón de Almita a los pies de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, Amén. Almita. Gloria a Dios. Buenas noches, mi amado Grupo El Salvador, Grupo OREV de la Comunidad El Salvador del Mundo, La Paz hasta Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Argentina y España. Para mí es un gozo estar con ustedes para traerles una prédica que el Señor ha puesto en mi corazón. Y esta noche quiero compartirles una breve historia acerca de San Francisco de Asís, quien en una ocasión invitó a un compañero de su congregación para que fuera con él a predicar a otro pueblo. Y durante todo el día que estuvieron en el pueblo, San Francisco de Asís estuvo atendiendo a los necesitados, estuvo dándoles de comer a los hambrientos y estuvo curando a los enfermos. Y cuando regresaron al convento, este compañero, bastante decepcionado, le dijo: Maestro, yo creí que íbamos a predicar en ese pueblo. Y él le dijo: Hijo mío, claro que hemos predicado, pero no hemos predicado con palabras, sino que con el ejemplo, porque no tiene ninguna utilidad predicar lo que no hacemos. Entonces, hablando de hacer, hoy quiero compartir con ustedes la prédica que nos muestra qué hacer para vivir como hijo de Dios. Y les pido que busquen en su Biblia el- en Filipenses 2 del 14 al 16. Y leo para ustedes de la Biblia Dios habla hoy. Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna. Sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en un mundo oscuro, manteniendo en alto el mensaje de vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense que San Pablo escribe esta carta a los filipenses desde la prisión. Y los filipenses fueron la primera iglesia que San Pablo estableció en Europa. Y él, aún estando en prisión, está pendiente de cómo están ellos avanzando en su espiritualidad y siempre, siempre los anima a ser fieles, a tener valor y confianza para poder vivir de acuerdo
al Evangelio, a las enseñanzas de Jesús que recibieron por medio de él. Y hay tres aspectos que yo quiero que notemos en estos versículos. El primero es que San Pablo les habla de un modo de vivir, ¿verdad? Recomienda a los filipenses hacer todo sin murmurar, sin protestar, sin quejarse, sin discutir, hacerlo todo en total aceptación de la voluntad de Dios. Y quizá aquí recordaba San Pablo cómo se comportaban los israelitas durante el tiempo que estuvieron caminando en el desierto, en donde muchos se quejaban, murmuraban, protestaban contra Dios, contra Moisés, especialmente cuando les empezaba a faltar el agua o cuando extrañaban la casa donde vivían y ahora tenían que estar armando sus chozas en el desierto, cuando extrañaban la comida que ahí tenían también, ¿verdad? Y por esa razón, muchos de ellos murieron en el desierto y no lograron llegar a la tierra prometida. Y fíjense que algo que me puso el Señor en esta prédica fue profundizar las partes de la Biblia en donde se habla de hacer o de hagan o de hágase. Y entre muchas que hay, escogí algunas, ¿verdad? La primera es cuando después de que Jesús estuvo sanando a enfermos y predicó el Evangelio, ya tardecía y los discípulos, viendo que había esa multitud de gente, le dijeron, despáchalos, que se vayan a los poblados, que vayan a descansar, que coman. Y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Y ellos respondieron, es que con 5 panes y 2 peces que tenemos, no alcanza para esta gente. Y él les dijo, hagan que se sienten en grupos hasta de 50. Ahí encontramos una instrucción. El segundo que yo quiero traerles hoy al recuerdo es cuando la Virgen María en las bodas de Caná se terminaba el vino y ella le dijo a los sirvientes, hagan lo que Jesús les diga, ¿verdad? Y encontré una tercera ocasión también que fue para la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María cuando le estaba anunciando que iba a ser madre del Hijo de Dios. Y ella le dijo, hágase en mí como tú dices. Y un último ejemplo que encontré en la Biblia también es cuando María y sus parientes fueron a buscar a Jesús y lo encontraron en medio de una multitud predicando y no podían llegar hasta donde él, pero la gente le dijo, María y tus hermanos te buscan. Y él les dijo, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y fíjense que la revelación que el Espíritu Santo me regaló es instrucciones. Hay un prodigio, hay un milagro. Detrás de cada obediencia hay un hecho maravilloso. Y por ejemplo, pues vemos en la multiplicación de los panes que se dio, como con 5 panes y 2 peces Jesús dio de comer a 5.000 hombres y con ellos seguramente iba la esposa, los hijos, lo que nos lleva a pensar que fueron entre unos 25.000 o 30.000 personas y todavía sobró pan. En el caso del vino, cuando siguieron la instrucción de Jesús de llenar las 6 tinajas con agua, tenemos la conversión del agua en vino y en el mejor vino que se había servido en esa boda. En el caso de María, cuando ella dijo, hágase en mí como tú dices, tenemos la encarnación del Hijo de Dios para conseguirnos la salvación. Y en el cuarto caso, cuando Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ahí tenemos la conversión
abierta a todos, a nosotros también. Entonces, San Pablo en estos versículos señala un modo de vivir en que las palabras se silencian, ¿verdad? Él no dice hablen, cuenten, sino que dice háganlo todo, ¿verdad? Y en donde toma más importancia las obras, como en el caso de la historia que les contaba de San Francisco. Y fíjense que San Pablo anima a los filipenses a vivir y hacer todo conforme a la voluntad de Dios, sin protestar, ¿verdad? Porque Él nos dio a través de Jesús cómo se podía hacer la voluntad de Dios. Él se rebajó a sí mismo, se rebajó haciéndose obediente hasta una muerte y una muerte de cruz. Y acá también los anima a los filisteos a vivir sin mancha, sin tacha, sin culpa, como hijos de Dios, ¿verdad? El segundo aspecto es dónde vivían los filisteos. Fíjense que ellos vivían en medio de gente mala y perversa porque era una iglesia que estaba naciendo en una población, en una ciudad donde había mucha gente que estaba apartada del camino de Dios, descarriados. Y en muchas de las cartas de San Pablo, él habla de que los hijos de Dios no deben ni siquiera hablar de impurezas o de inmoralidades sexuales, ni de avaricia, ni hablar indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, ni emborracharse, porque eso los iba a llevar a desenfreno. Y al contrario, deben llenarse del Espíritu Santo. Y el tercer aspecto importante es cuál es el fruto de vivir de esa forma que iban a tener los filipenses, que iban a brillar como las estrellas en medio de un mundo oscuro, de un mundo en donde mucha gente no conocía a Dios. Y fíjense que desde tiempos antiguos las estrellas se usaron para guiar, para iluminar el camino, porque no había Google Maps, no había Waze, no había ninguna forma de, ni brújulas tan siquiera, ¿verdad? La gente utilizaba las estrellas más brillantes que miraban en la noche para ver si su casa estaba directo en relación a la estrella, a la izquierda o a la derecha, y esto lo hacían cuando caminaban de un lugar a otro o también cuando navegaban, ¿verdad? O se fijaban en dónde quedaba su poblado, si era del lado que se ponía el sol o del lado donde salía el sol. Y esto es lo que ellos iban a tener como resultado de hacer las cosas conforme las instrucciones de Dios. Y ahora, ¿qué dice todo esto para nosotros hoy? ¿Qué dice este modo de vivir? ¿Qué milagro o prodigio está detrás de cada instrucción que recibimos de hacer las cosas sin murmuraciones, sin quejas, sin lamentos, sin discusiones? ¿Qué milagro o prodigio estaremos nosotros retrasando en nuestra vida? Retrasándolo porque no hacemos lo que Dios nos manda. Yo les invito a que nos preguntemos esta noche si vivimos como hijos de Dios, si oro cada día para presentarle mis necesidades, para presentarle mis preocupaciones, para contarle mis tristezas o mis alegrías, para preguntarle qué debo hacer en cada situación que estoy viviendo. Y fíjense que realmente es lo primero que debemos hacer, porque Jesús oraba, aunque él podía hacer muchos prodigios y milagros, pero oraba todos los días, aunque tuviera largas jornadas de trabajo, aunque hubiera caminado muchísimo para llegar de un pueblo a otro a predicar su evangelio, aunque estuviera muerto de cansancio, todos los días se despertaba y oraba al Padre. Me imagino que le contaba qué le preocupaba en esa misión o todas las necesidades que veía
en sus hermanos, nosotros, ¿verdad? Entonces es muy importante orar. Y si por misericordia de Dios ya hemos escuchado cuál es la voluntad de Dios o ya hemos escuchado las instrucciones que nos ha dado en la necesidad de trabajo que tenemos, en las diferencias o problemas matrimoniales o en los problemas que tenemos con algún familiar o en alguna enfermedad que estamos padeciendo, o si algún proyecto de estudios o un emprendimiento que tenemos, no logramos que arranque, que despegue y que nos ayude en esa situación económica que estamos viviendo. Hacemos todo sin murmurar cuando escuchamos cuál es la voluntad de Él. ¿Seguimos las instrucciones que nos da o hacemos a un lado lo que no nos gusta? ¿O hacemos a un lado y no hacemos caso de lo que no está de acuerdo a lo que nosotros pensamos? Porque fíjense que muchas veces el Señor nos responde o nos da la solución de una manera totalmente diferente de lo que nosotros habíamos imaginado. Porque nosotros cuando tenemos un problema pensamos, ay, si esto sucediera, yo pudiera estar resolviendo esto. Pero si nosotros no escuchamos las instrucciones, podemos estar retrasando la bendición. Quizá en alguna situación económica que tenemos, nosotros pensamos o imaginamos que la solución era o es que nos saquemos la lotería, ¿verdad? O tener un aumento salarial, o que de repente aparezca por ahí una herencia de un familiar lejano que nunca vimos, pero que ahí va a estar la herencia que nos va a sacar de todas nuestras deudas y todas nuestras situaciones. Y el Señor seguramente que lo que nos manda hacer es a revisar primero cada gasto que hacemos del día a día. Y nosotros pensamos, ay, si esos gastos tan pequeños que parecen hormigas, ¿cómo van a hacer una diferencia? Y yo te puedo garantizar que sí, mi hermano, mi hermana. Si uno suma todos esos gastos innecesarios, se vuelven una cantidad que con el pasar de los días pueden hacer la diferencia para cubrir los compromisos que tenemos. Y, y nos quejamos, ¿verdad? Y murmuramos y retrasamos lo que Él nos ha pedido hacer, en lugar de hacerlo todo conforme a lo que Él nos dijo. O quizá estamos padeciendo una enfermedad o algún familiar muy querido, un amigo. Nosotros le hemos suplicado insistentemente por la sanación y sucede que lo que el Señor nos manda es ir al médico, porque a través del médico nos va a dar sus instrucciones. Posiblemente nos va a decir, deje de comer tal cosa, ya no vaya a comprar esta comida o ya no la preparen en su casa, empiece a tomar esta medicina, pero de una manera ordenada y constante. Empecemos con una rutina de ejercicio, le puede decir también. ¿Y qué hacemos nosotros? Empezamos a protestar. Es que yo siempre he comido así. Si yo siempre me he levantado a esa hora, si yo nunca he hecho ejercicio y nunca me había enfermado, pero tenemos que empezar a seguir las instrucciones. El Señor nos habla a través de diferentes formas y uno de los canales son los médicos. Y con eso no quiero decir, mis hermanos, que no haya un camino. Ya escuchamos en esta asamblea muchos testimonios de sanaciones. Posiblemente nosotros la solución que esperábamos en este caso era como lo que sucedió con la mujer hemorroísa, que solo tocó el manto del Señor y quedó sanada. O como el paralítico, que el Señor le dijo, toma tu camilla y levántate. Y no quiero decir que no existan esos milagros porque en este momento y en estos tiempos existen. Hemos escuchado testimonios
de hermanos en esta asamblea que han sido diagnosticados con un tumor, que les mandan a hacer exámenes, se los van a hacer, ponen sus peticiones en el botecito de misericordia y suplican al Señor. Y cuando regresan, el médico asombrado les dice, el tumor ya no está y él no sabe ni por qué, pero el hermanito sabe quién ha obrado ese milagro. Yo lo que te pido, mi hermano, mi hermana, si estás padeciendo una enfermedad, es que no desesperes, no te decepciones, no te frustres, porque Dios tiene un plan para ti, con esta enfermedad. Él sabe el tiempo, Él sabe la fecha en que va a terminar ese sufrimiento. O algunas veces pedimos por un trabajo y el trabajo tarda y hay testimonios acá en la asamblea que escuchamos que hay hermanitas que ya el Señor les dio el trabajo. Y en ese caso no dejemos que la envidia llene nuestro corazón. Sigamos pidiendo, sigamos escuchando qué debemos hacer en esa situación. Y si de repente llega el trabajo nuevo y nos dicen, hay que llevar antecedentes penales, policíacos, la ficha de salud, y nosotros, en lugar de alegrarnos, protestamos y alegamos y murmuramos que tanto que hay que hacer, que qué difícil conseguir trabajo ahora, tanto requisito, y qué estamos haciendo, retrasando la firma del contrato, retrasando que nos confirmen la fecha del inicio de ese nuevo trabajo. O posiblemente, cuando conseguimos ese nuevo trabajo, no actuamos como hijos de Dios y protestamos porque el trabajo nos queda muy lejos de la casa. Vamos a tener que madrugar, vamos a regresar tardísimo porque va a haber que manejar muchas horas o va a haber que tomar un tren o un bus y protestamos. Pero San Pablo nos dice, no, háganlo todo sin murmurar, sin protestar. O posiblemente tenemos un trabajo y lo que le pedimos es otro trabajo, que nos cambie porque en ese trabajo el jefe siempre me sobrecarga a mí. Siempre me toca que salir tarde y mis demás compañeros felices se van temprano y nadie les dice nada. Pero toca que callar y confiar. Confiar que tenemos un padre que todo lo ve y que el propósito posiblemente de esa prueba es que le mostremos a los demás que no conocen a Dios lo que es cumplir la voluntad, sin mancha, sin tacha y sin culpa como hijos de Dios. Y fíjense que para evitar esa murmuración, esa queja, no hay mejor medicina que pedirle a Dios Padre que nos regale su Espíritu Santo para poder tener una cosecha abundante de sabiduría, de discernimiento, de esperanza, de fe, de paciencia, de alegría, para que podamos hacer siempre, siempre la voluntad de Dios. O sea, cumplir obedientemente ese plan que Él tiene y para el cual nos ha dado instrucciones, que son los mandamientos. Y si tú eres padre o madre, tú sabes cómo se siente un padre o una madre cuando un hijo está descarriado, cuando es desobediente, cuando no hace lo que es correcto, cuando anda en malos pasos y que hace muchas cosas que hasta ponen en peligro su vida física y también su vida futura espiritual y su conversión, ¿verdad? Es muy doloroso. Y sabemos también como padres y madres que aunque un hijo sea malo, lo queremos igual, lo amamos igual. Y Dios Padre es así también, aunque no le agrada lo que algunas veces hacemos, sino que le entristece que nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, hablemos de impurezas sexuales y mucho menos que las cometamos, ¿verdad? O que hagamos cosas inmorales, que caigamos en la trampa de la pornografía que tanto envenena el alma, la mente,
y cómo daña las relaciones con las demás personas también. Dios Padre no quiere que nos emborrachemos, porque ya con, con licor en nosotros ya no tenemos ningún freno. Nos dejamos llevar por un desenfreno que nos puede llevar a más pecados, a lujuria, a fornicación, a adulterio, a mentir. Y Él no quiere que mintamos. Dios Padre no quiere que nadie encuentre mancha, ni tacha, ni culpa en sus hijos. No quiere que tengamos tampoco doble vida, que cuando estamos en la iglesia, en la asamblea, en las clases de Biblia, seamos de una manera y cuando estemos afuera, estemos irreconocibles. Dios quiere que seamos congruentes con su evangelio, con sus mandamientos. Y nos ha dicho, Dios Padre, sean santos como yo soy santo. Y a través de su Hijo Jesucristo nos mostró que eso es posible, porque Jesucristo se hizo hombre como nosotros en todo, pero no cometió ningún pecado. Así es que es importante que continuamente examinemos nuestro corazón y saquemos de él todo lo que no le agrada al Señor, todo lo que sea contrario a sus mandamientos. Y acudamos, después de examinar el corazón, a la confesión para que nos podamos mantener sin mancha, sin tacha, sin culpa. Y fíjense que hace poco escuché una homilía de un sacerdote que decía que era tan importante procurar mantenerse limpios y que muchas veces el hecho de pensar, ay, es que este mismo pecado es el que yo voy a confesar siempre. No sé qué va a decir el Padre y el Padre ni se acuerda porque Él tiene la misericordia de Jesús. Pero decía el Padre, gracias a Dios que es el mismo, porque quiere decir que es un área en la que está, de tu vida en la que estás batallando. Terrible sería que una semana fueras a confesar de un pecado, a la otra semana de mentir, a la otra semana eh, de envidia, de ira, porque entonces habría muchos campos de batalla espiritual en tu corazón. ¿Verdad? Pero lo importante es eso, hacer el examen y acudir a la confesión. Fíjese que en estos versículos que leímos también habla de que debemos brillar entre el mundo en que estamos como estrellas, porque es un mundo oscuro. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Manteniendo en alto el mensaje de la vida. Pero tenemos que reflexionar cada día si realmente nosotros estamos llevando luz y manteniendo ese mensaje de esperanza que hay a través del Evangelio y por medio de nuestras obras también, ¿verdad? Y para poder brillar como estrellas necesitamos estar cada día y en todos los momentos que podamos, cara a cara con Dios, hablar con Él, tener una conversación, no un monólogo, no llegar únicamente a decirle, esto me preocupa, esto me duele, esto necesito, sino que guardar silencio y escuchar también qué es lo que Él nos quiere decir. Hacer su voluntad, especialmente aunque no comprendamos totalmente esa voluntad. Y fíjese que en la Biblia, en el libro de Éxodo, leemos que Moisés, cuando hablaba cara a cara con el Señor, su rostro brillaba. Y nosotros también podemos brillar después de orar, después de asistir a la asamblea, de asistir a la Eucaristía y alimentarnos del pan del cielo con un corazón limpio y agradecido. Y en San Mateo también encontramos las palabras de Jesús que nos dice, brille así vuestra luz delante de la gente para que vean vuestras obras y hablen a vuestro Padre que está en los cielos. No sé si se pusieron atención al aviso que se ha estado dando acerca de una asamblea especial que ahora vamos a tener el 10 de julio y que es
la visita del Santísimo Sacramento. Es un regalo muy especial, hermanos, especialmente para los que vivimos fuera de El Salvador, porque en muchos países ni siquiera están abiertas las iglesias todos los días, ni siquiera está abierta la capilla de adoración del Santísimo para poder hacer esa visita. Y eso es algo de lo que yo más extraño de El Salvador, porque podía ir a San Benito, podía ir a San José de la Montaña, podía ir a Miramonte, a cualquier iglesia y siempre podía ponerme a los pies del Señor. Así es que anoten, 10 de julio, no se pierdan ese regalo, esa bendición, esa oportunidad de poner a los pies de Jesús todas las necesidades, todas las enfermedades, todas las preocupaciones y escuchar atentamente, mirarlo y que Él nos mire. Y seguramente escucharemos esas indicaciones para poder conseguir ese milagro que tanto anhela nuestro corazón. No permitamos también, tampoco hermanos, que nuestra manera de vivir dé ocasión a los que no lo conocen, que no conocen a Dios, que están en la oscuridad, de que digan, ay, este es un hijo de Dios, pero vive como que no lo fuera. Cuidado, ¿verdad? Muy importante que demos siempre testimonio con nuestras obras de lo que los hijos de Dios pueden hacer con su ayuda y con su gracia. Fíjense que en la mayoría de las prédicas se incluye un testimonio, se puede incluir un testimonio personal, un testimonio de los santos que nos ayude a entender la enseñanza, la prédica, el mensaje. Pero el Señor me ponía que eh, les hablara del mejor modelo, del modelo más perfecto que nosotros tenemos de hijos de Dios y que Él nos ha dejado en Jesucristo. Y fíjense que en el catecismo, en varios numerales, en el catecismo de la Iglesia Católica, se nos habla de que Jesús vino para librarnos del pecado. Y eso yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, pero lo tenemos que recordar siempre. Y que vino primero para hacer la voluntad del Padre. Vino a dar la vida por nosotros, en segundo lugar. Y en tercer lugar, vino para que el mundo supiera que que Jesús ama al Padre y que obra siempre según lo que el Padre le ordenó. Porque fíjense que Jesús reemplaza toda nuestra desobediencia por su obediencia. Y en el numeral 615 del Catecismo leemos, como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, ¿verdad? Todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesús, todos serán constituidos justos. Y fíjense que la principal cualidad de Jesús es la humildad y la obediencia, porque se rebajó a sí mismo, dejando su condición en el cielo, viviendo en la tierra como un hombre de carne y hueso, trabajando durante 30 años, acompañando a sus padres, viviendo en santidad en la vida cotidiana, haciendo lo que tenía que hacer y estando donde tenía que estar. Y eso tenemos que aprender de él, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fíjense que Jesús nos enseñó una sencilla pero muy completa oración que nosotros recitamos en la misa cuando el sacerdote nos dice, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó, el Padre nuestro. Y fíjese que esta bella oración consta de una invocación y de 7 peticiones. La invocación es, Padre nuestro que estás en el cielo. Imagínate, solo el decirla debe llenarnos de una alegría tan profunda
ser hijos de Padre Dios, de un ser todopoderoso. Perdón. Solo ese es un motivo de estar gozosos. Y luego las 7 peticiones, de las que vamos a hablar solo de las 3 primeras. La primera dice, santificado sea tu nombre. La segunda petición, venga a nosotros tu reino. Y la tercera dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y mis hermanos, mis hermanas, ¿cuántas veces hemos repetido eso? ¿Cuántas veces le hemos hecho esa petición al Señor? Pero debemos hacerla consciente, debemos sentirla, debemos interiorizarla para vivirla, para realmente hacer la voluntad de Dios aquí y ahora. Y fíjense que Jesús sí es un testimonio fiel del cumplimiento de eso, porque aún antes de su pasión, le dijo, Padre, si es posible que apartes de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, es bien importante que recemos el Padre Nuestro cada día. Fíjense que hay muchos santos que cuando lo rezaron no pasaban de Padre Nuestro que estás en el cielo porque se sobrecogía de tanta emoción su corazón. Y nosotros debemos reflexionar cada una de esas peticiones, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, pero venga ya en esta vida. Y el hágase tu voluntad tan importante. Fíjense que siempre a través de la Biblia, en la misa, se nos recuerda que somos hijos de Dios y en la misa también el sacerdote, cuando nos dice, nos invita a darnos la paz, nos dice, como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. Así es que no olvidemos que somos hijos de Dios, que debemos estar delante de Él para recibir su luz y para poderla transmitir a los que están en la oscuridad. Y recordemos que Jesús lo hizo todo, todo sin murmurar, sin quejarse, sin argumentar, sin discutir, dejándonos el mejor y el más concreto testimonio de obediencia a la voluntad del Padre. Quizá hayan escuchado la frase que dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y eso es muy cierto, como lo veíamos en la historia de San Francisco de Asís al inicio, que salió a predicar, pero dando de comer a los hambrientos, curando a los enfermos, atendiendo, escuchando a los necesitados, porque con las obras decimos mucho más que las palabras. Y ahora, hermanos, quiero que recordemos los 3 aspectos que hemos conversado en esta noche. Primero, el modo de vivir, haciéndolo todo, sin murmurar, sin quejarnos, en obediencia total a la voluntad de Dios. Segundo, que vivamos sin mancha, sin culpa, que aprovechemos la confesión y que vivamos así como hijos de Dios en medio de este mundo actual y de las personas perversas y malvadas que nos pueden decir si eso todo lo hace todo el mundo lo hace y no pasa nada. Usemos nuestro discernimiento, no dejemos que nuestra conciencia se duerma. Y tercero, cumplir la voluntad de Dios para brillar como estrellas en el mundo que no conoce a Dios y que está en la oscuridad. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, ¿qué debemos hacer para vivir como hijos de Dios? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Una cosa debemos hacer,
una cosa nada más: orar todos los días para escuchar la voluntad de Dios en nuestra vida y hacer la voluntad con amor, con alegría, con gratitud, con alabanza y con adoración a Dios. Ahora les invito a mis hermanos que me acompañen para hacer la oración final. Padre bondadoso, te doy gracias porque nos diste el regalo maravilloso de ser hijos tuyos adoptivos por mediación de nuestro amado Jesucristo. Te suplicamos que nos ayude, Señor, para que al orar y pedirte lo que queremos, aprendamos a escuchar siempre lo que tú nos mandas y lo que tú quieres en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a hacerlo todo sin murmurar, sin quejarnos, sin discutir, sin protestar, aceptando que tú sabes más que nosotros, que tus planes son perfectos y siempre, siempre mejores que los nuestros. Tú conoces nuestras debilidades y nuestras limitaciones y confiamos, como nos has dicho, que cuando más débiles somos, más grande es tu gracia y tu ayuda que nos fortalece para cumplir tu voluntad. Que cada mañana, impulsados por tu Espíritu Santo, te invoquemos clamándote: Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Ayúdame, Señor, a santificarlo con mis obras también. Venga a nosotros tu reino, que desde ya reines en nuestro corazón y en nuestra vida, y hágase tu voluntad siempre, siempre, sin tardar en nosotros, Señor. Tu pueblo de Oreb quiere tener una relación verdadera contigo, muy cercana, que le permita conocerte, saborear tu amor, abandonarse totalmente a ti, Padre, conocer tus promesas y brillar como estrellas a cada lugar del mundo, Señor, a donde nos has enviado para llevar y poner muy en alto el mensaje de tu vida, de tu esperanza, a través de nuestras obras más que a través de nuestras palabras. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, infinitas, porque sabemos que nos has escuchado, porque lo que te hemos pedido es para el bien de nuestras almas. Amén. Permítame,